una reflexión a la cual debamos pues pensar un momento, parar un momento y pensarla, ¿no? Eh, Como ustedes saben, obviamente el COVID sigue estando en vigencia, sigue estando por ahí dando lora. ¿Y ustedes saben qué es un virus cibernético? ¿Ustedes saben lo que son los hackers? Obviamente lo hemos escuchado, películas, noticias, ahorita se está poniendo de moda ese tema. En Australia, una serie de hackers benéficos, por así decirlo, hicieron un virus que pasa de celular a celular o de dispositivo a dispositivo a través de señal Wi-Fi, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, yo estoy cerca, me reuní con Alejandro, con Samuel, ¿sí? Nos reunimos y estamos hablando los tres. Si nosotros mantenemos una distancia adecuada, ni el virus del celular, ni el virus del coronavirus puede afectarnos o disminuimos esa cantidad o esa brecha necesaria o disminuimos la cantidad de riesgo que corremos al momento de enfrentarnos al virus, ¿sí? Y y si Alejandro tiene su tapabocas y yo tengo mi tapabocas, pues son protecciones que nos ayudan a multiplicar las, la tasa de éxito para no enfermarnos del coronavirus. Entonces, estos hackers, lo que un virus para pasarlo de celular a celular y demostrar qué tan fácil es pasarse un virus de una persona a otra. Si yo estoy a menos de 1 metro de Alejandro, o sea, estamos, no sé, estamos sentados en una misma mesa, en una mesa para 4 personas, pues sí, fácilmente podemos llegar a tener esa distancia de 1 metro. Primero, el virus nos va a contagiar, ¿sí? Si Alejandro tiene coronavirus o si yo tengo coronavirus, pues vamos a compartirnos ese virus y pues vamos a contagiar, así sea que estemos hablando simplemente. Y esa es la aplicación que estos hackers australianos lanzaron al mercado como método de prevención y como método de experimentación para demostrar que el distanciamiento social realmente es el que ha tenido en stand-by a ese coronavirus, ¿no? Si no existiera este distanciamiento social, pues hace rato de pronto hubiésemos llegado a ese pico y ese pico hubiese sido una mortandad increíble de personas. O sea, para los que creen que de pronto la cuarentena no sirvió de nada, pues lo que hizo realmente fue aplanar una curva, ¿sí? Y lo que hizo fue tenernos distanciamiento social sí o sí, nada que hacer. Entonces es como para que tengamos todo eso en cuenta en el momento de que nosotros, no porque seamos ingenieros civiles o no porque seamos técnicos en obras civiles, no tengamos ni idea de tecnología, porque todo esto son temas de conversación. Y lo que yo quiero en mis clases es que ustedes al terminar la clase lleguen y busquen, ¿y será cierto lo que este man me está diciendo? ¿O será que me está hablando puras mentiras? Pues entonces yo, ¿qué voy a hacer? Lo más fácil en el momento para todos es googlear, ¿sí? Este experimento, a ver qué le sale. Ah, mire, si es verdad. Ay, no, ese profesor está diciendo mentiras. Y con eso ya quedo tranquilo de que estoy haciendo muy bien mi tarea como profesor. Les genero una duda, les genero una incógnita que les puede ayudar más adelante con un tema de conversación, una pregunta de un jefe, de una pregunta de una entrevista de trabajo. Y pues no solo estamos aprendiendo de geometría descriptiva, sino de todo un poco. Ese es el objetivo de mis, no sé cómo decirlo, como mi introducción a las clases. Generar esa atención para que ustedes puedan recibir esto mismo, ¿no? Muy bien, entonces basta de charlatanería y vamos a comenzar con la clase. Bien, entonces eh, tenemos las formas geométricas, ¿sí?
Por favor, estemos pendientes de los micrófonos. Yo tan pronto pueda, pues yo los silencio, pero no sé por qué hay algunos que se les activa el micrófono sin culpa. No me molesta para nada, pero pues sí nos interrumpe la clase, o sea que tener cuidado, por favor. Bien. Listo, entonces la geometría es un conjunto de técnicas de carácter geométrico que permite representar el espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional. Por tanto, resolver en dos dimensiones los problemas espaciales garantizando la reversibilidad del proceso a través de la adecuada lectura. ¿Para qué nos sirve entonces? Nos sirve para comenzar a entender el diseño en computador. Nos sirve, nos sirve también para comenzar a entender los parámetros a seguir al momento de modelar un diseño que nosotros queramos hacer en computador y también a interpretar estos planos, que como les digo yo, a los de esta técnica es uno de los principales componentes, lectura de plano. Cuando un ingeniero no sabe leer plano, ese man no es ingeniero. Y si un albañil sabe leer un plano, automáticamente no lo convierte en ingeniero, pero sí lo releva de su posición. Entonces, ya que va a ser el ingeniero, directamente va a ir a preguntarle a esta persona, venga, ¿y este plano será que aquí qué medida tendrá? ¿Qué tal? Y si esta persona sabe leer planos, pues tendrá el cielo con las manos. Bien, entonces, en la época actual se reconocen dos modelos, uno que considera la geometría descriptiva como un lenguaje de representación y sus aplicaciones, y otro que la sitúa como un tratado de geometría. Entonces, tenemos formas geométricas, ¿sí? Entonces, se clasifican en diferentes, eh, tiene una clasificación, la clasificación de las formas geométricas más elementales son formas geométricas planas. Tenemos una recta, un polígono, las secciones cónicas y otros tipos de formas geométricas que son planas o en dos dimensiones. Y las formas geométricas espaciales, ¿sí? Que podemos tener poliedros regulares, pirámides, cuñas, prismas y una de superficies de revolución tendremos cilindros, conos, esferas, elipsoide, paraboloide, hiperboloide y las superficies no regladas. Entonces, entre toda esta clasificación que yo les acabé de nombrar, pues podemos encontrar n cantidad de figuras y n cantidad de formas que son las que nos van a ayudar a entender el tema de la geometría y a entender no tanto el tema de la geometría, sino de la construcción civil. Bien. Entonces, vamos a empezar con ¿qué es un cubo? Díganme ustedes qué entienden por cubo. Es un prisma, si no estoy mal. ¿Es un qué? Disculpe. Prisma, si no estoy mal. Es un prisma, bien, listo. ¿Quién más? También es una figura cuyas dimensiones tienen volumen y ciertas otras cositas. Cuando ya estamos hablando, Bueno, es correcto, el compañero tiene razón. Cuando ya estamos hablando de cubos, vemos que es un cuadrado que se engordó, ¿cierto? Nosotros tenemos un cuadrado. ¿Y qué es un cuadrado? Simplemente son cuatro líneas, ¿sí? Unidas entre sí, formando un cuadro, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Qué es un cubo? Un cubo es un cuadro, pero en tres dimensiones, ¿sí? Entonces, esta es una figura tridimensional con seis lados cuadrados iguales. Entonces, si S es la longitud de uno de sus lados,
Entonces, ¿cómo podremos hallar el volumen de este cubo? Tendríamos que multiplicar S por S por S, Era el ¿cierto? cubo. Entonces sería S al cubo. Por eso pues, el cubo es a la 3, 3 dimensiones, y al cuadrado son a la 2, 2 dimensiones. ¿De dónde sale esta fórmula? Pues esta fórmula sale de simplemente de el área transversal, que ¿cuál es el área transversal de un cubo? El área transversal de un cubo es el área de un cuadrado. ¿Cómo sacamos el área de un cuadrado? Simplemente tenemos que multiplicar lado por lado, ¿cierto? Y ya. Ahora, como se está generando un volumen y esta figura tomó una figura tridimensional, pues entonces tendremos que multiplicarlo por otra vez uno de sus lados. Bien. Pero si el cubo tiene 6 lados, ¿Sí? ¿cómo se va a multiplicar por 4? No, por 4 no, por 3. Porque tiene 3 dimensiones distintas. Miren, vamos a hacer un dibujito. De momento ya les comparto pantalla. En un momentico que está inicializando el programa. Pieza. Bien. Ok. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Ya tengo el programa abierto. Bien, perfecto. Entonces, cuando queremos generar un cuadrado, ¿qué hacemos? Simplemente tenemos en cuenta dos medidas, que es su alto, ¿sí? Y su ancho. Inclusive solo tenemos una medida, porque si es un cuadrado, se supone que todos sus lados son iguales, ¿no? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que está, eh, está sobreacotado, o sea, tiene muchas cotas este cuadro. Bien. Cuando nosotros generamos un cubo, ¿qué hacemos? Le vamos a generar una vista más a este cubo. O sea, lo vamos a engordar. Antes era en 2 dimensiones y ahora simplemente lo vamos a engordar. Y ya nos queda un cubo perfecto con todos sus lados exactamente iguales o todas sus caras exactamente igual. ¿Cómo hacemos para calcular el volumen de este cubo? Simplemente multiplicamos 3 veces o elevamos al cubo una de sus aristas. En este caso, tenemos 100 milímetros. Elevar al cuadrado esos 100 milímetros, pues nos daría, ya tengo la calculadora por acá, ahí nos daría como 1.000.000 de... Ay, pucha, que hice la calculadora. 1.000.000 de milímetros cúbicos. Entonces, 100 elevado a la 3 me da 1.000.000 de centímetros cúbicos. Esta notación pues no es tan sencilla de ver, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a pasar esos milímetros a unidades donde nosotros realmente entendamos. Bien, entonces nos vamos a metros. Un metro, MTS,
¿Cuántos milímetros tiene? Tiene mil milímetros. Entonces, si queremos averiguar 100 milímetros, ¿cuántos son? Simplemente hacemos esta regla de 3 sencilla, multiplicamos 1 por 100 dividido entre 1000. Y nos da lo siguiente, 0 con 0 se va, 0 con 0 se va, y nos queda 1 por 1, 1. Dividido entre 10, 0,1. 0,1 MTS o 0,1 metros tiene este cubo en cualquiera de sus lados. Entonces, aquí tenemos, miren, aquí este programa nos ayuda con mire, área de superficie son 600 milímetros cúbicos, volúmenes 1.000.000 de milímetros cúbicos, ¿sí? Centro de masa, coordenadas. Aquí no nos va a decir la masa correctamente porque yo no le he dado material a él. Bien, entonces, si tenemos 0,1, este programa que yo estoy manejando acá se llama SolidWorks. No es necesario que lo descarguen, ¿no? Entonces, 0,1 por 0,1 por 0,1. Este es el volumen en metros de ese cubo. Por lo menos les cuento algo. A mí me gustan los acuarios, ¿sí? Y hay tipos de peces en los que necesitan un litraje en especial, en específico. Por ejemplo, por nombrar uno, la bailarina, que yo sé que todos conocen la bailarina. La bailarina es un pez que la venden en todos lados, pero este pescado se requiere de un litraje en especial para que su desarrollo sea óptimo, ¿sí? O sea, él se puede desarrollar bien en 40 litros de agua, que es un acuario con unas medidas realmente pequeñas. 40 litros de agua, entonces sería un acuario de 20 centímetros por acá, 20 centímetros por acá y unos 10 centímetros por acá. Vamos a ver cuánto nos da eso. Eso da 4000. Eh, 40 o pero, 400. pero 4.000 centímetros cúbicos. Ah, ok, listo, qué pena, profe. Sí, no, tranquilo, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, para pasarlo a metros, simplemente lo multiplicamos lo dividimos por 10. Por 100, que diga. Entonces, 0,2 por 0,2 por 0,1, esos son 40 litros de agua. Imagínense ustedes vivir en una habitación tan pequeña que no pueden ni voltearse. Eso Profe, es pero vivir. ahí ya no sería un cubo unitario. No, Que le no, cambie medida. sería un rectángulo Exactamente. con 3 dimensiones. Sí, tienes razón. Pero pues es la mayoría de las peceras tienen esa forma, ¿no? Por eso pues vine con eso. Bien, tenemos entonces 40 litros de agua para un solo pececito, que es muy poco. Entonces, para esto también, hasta para eso, hasta para los jóvenes nos sirve la geometría descriptiva para poderles proporcionar un buen hábitat a nuestros animalitos o a nuestros pescaditos. Entonces, según estudios, el pez bailarina se requiere de un litraje de más o menos 100 litros por ejemplar y usted lo tiene metido en un acuario de 40 litros. Entonces comience a sacar número y comience a sacar presupuesto si quiere realmente tener este tipo de peces para comprar un acuario mucho más grande. Entonces, esto es la geometría analítica, analizar qué representa ese cubo en la vida de nosotros o en el impacto social que debe tener, tanto social como económico, como esto es la geometría analítica. Bien, entonces
al compañero que nos preguntó que por qué que por qué al cubo se elevaba, pues ya le dijimos que entonces tenemos que multiplicar el área por la altura. Es más que todo eso. ¿Y cuál es el área transversal de un cubo unitario? Pues simplemente es base por altura o base por base. Bien, perfecto. Entonces, tenemos el cubo. Bien, vamos a comenzar a nombrar. Entonces, tenemos también los prismas rectangulares o cuboides, que sería un acuario normal, que sería un prisma rectangular, ¿sí? Es un prisma rectangular, la longitud, el ancho y la altura pueden tener diferentes medidas. Entonces ahí es cuando ya decía el compañero que ya no era un cubo unitario, sino entonces ya nos pasamos a un prisma rectangular, un cuboides. Lo mismo, ¿cuáles son o cómo hallamos el volumen que desplaza este prisma rectangular? Volvemos a hacer lo mismo. Tenemos tres dimensiones. En este caso, sí vamos a tener la longitud, el ancho y la altura. Multiplicamos estas tres dimensiones y podremos encontrar el volumen de nuestra pecera, el volumen de agua que puede albergar esta pecera. Entonces, si usted hace una pecera muy grande y le mete vidrios muy pequeños o muy delgaditos, ¿qué va a pasar? Pues va a almacenar una cantidad, un litraje de agua muy alto y la resistencia del vidrio, del cristal, es muy baja. Pues ¿qué va a pasar? Pues inmediatamente pues, se va a partir la pecera apenas usted comience a llenar. Entonces, hasta para eso nos sirve la geometría, para ver que no se nos reviente la pecera. Bien, también tenemos algo que se llama prisma, que es un sólido que tiene dos bases paralelas congruentes que son polígonos. Los polígonos forman las bases del prisma y la longitud del borde que une las dos bases se llama altura. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos representar un polígono. Entonces, dejamos nuestro cubo a un lado y vamos a hacer un polígono encima de este cubo, puede ser. Entonces, seleccionamos la cara que queremos y generamos un polígono, ¿sí? Y directamente entonces le vamos a dar una altura. Aquí tenemos que eran dos caras que están paralelas. Dos caras que están paralelas, miren la cara 1 y miren la cara 2. En ningún momento estas caras se pueden tocar, ¿sí? No se van a tocar. Y que están separadas por un vértice que es la altura de este polígono que tenemos acá. ¿Cómo sacamos de nuevo el volumen de este polígono? Simplemente lo podríamos hacer fácilmente por métodos de dividir. No sabemos cómo hallarle el área a un pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a un hexágono que diga. No sabemos cómo hallar el área a un hexágono. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente entonces vamos a dividir el hexágono en partes iguales que nosotros conozcamos su, 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 ¿qué? Su área. Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Aquí simplemente estoy dividiendo un hexágono en triángulos y todos sabemos cuánto es el área de un triángulo, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos que mide, yo creo que lo hice, voy a hacer otra vez Profe, ¿cuál es el radio? ya le digo cuál es el radio. Listo.
Entonces, ¿cuál es el radio de este? Pues tendríamos que hacer una circunferencia donde realmente esté dentro de este y el radio es 43.3. Vamos a ver si el compañero lo saca más rápido que nosotros. Bien, entonces tenemos este lado del triángulo que mide 50, perfecto, y vamos a tener cuál es la altura de nuestro triángulo. Tomamos esta línea de acá y medimos hasta acá. Perfecto. La altura de ese triángulo es 43.3. ¿Cómo sabemos cuál es el área de un triángulo? Es base por altura sobre 2, ¿cierto? Entonces, multiplicamos 0,5 o 50 milímetros, como quieran tomarlo, por 0,43,3, ¿sí? Y me da que el área de cada triángulo de estos es de un total de 0,2165. Esta área tiene 0,2165 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras iguales. Simplemente multiplicamos esa área por 6 y nos da 1.3 metros cuadrados. Ahora, ¿qué nos hace falta para conseguir el volumen de este polígono? Simplemente conocer su altura. Y sabemos que es 100. Multiplicamos por 0.1 y nos da que el volumen total de este polígono hexagonal es de 0,13 metros cúbicos. Sin necesidad de saber cuál es la fórmula del polígono para encontrar su volumen, pudimos resolver este sencillo problema, ¿no? Problema no le digamos así, pero bueno, en fin. Este me está generando interferencia, voy a eliminar el cubo. Voy a eliminar. No sé si me está tomando el cubo o sí, me está tomando el total de los dos. Entonces tendría que eliminar este de acá, pero no puedo. No puedo. Sí, no, no. Bueno, en fin. Entonces tenemos 0,13 metros cúbicos, que es lo que mide este polígono. Bien. Pues también podemos tener con base triangular, ¿sí? Con base de pentágono, base de n mil cantidad de formas, ¿sí? Y siempre que se mantengan estas dos constantes, donde las dos bases paralelas congruentes poligonales sean paralelas, ¿no? O sea, ahí podemos tener que es un prisma. Entonces, que yo les acabo de mostrar es un prisma con la base eh, hexagonal, ¿sí? Que puede fácilmente variar su cantidad de puntas y decir lo que es un pentágono y eso. Entonces vamos a ver las fórmulas para sacar el, el volumen de un prisma hexagonal. Si ven cómo cogimos ese prisma hexagonal y lo desarmamos y pudimos sacar directamente el área de este prisma o el volumen de este prisma. Así hacen con todos los elementos de la geometría. Todos se desarman para poder encontrar fácilmente el, 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 el volumen. Bien, entonces tenemos que para encontrar el volumen, según texto, para encontrar el volumen de un prisma hexagonal, lo que tenemos que hacer primero es calcular el área del prisma hexagonal, que cómo se halla el área, se multiplica 2 veces el área de la base más
el perímetro de la base y la altura. Entonces vamos a comprobar si realmente este resultado o este resultado que calculamos está correcto. Entonces voy a compartir pantalla. Y tenemos que sería 2 veces el área de la base más el perímetro de la base por la altura. Profe, no me di cuenta en los triángulos, son todos iguales, isósceles, no me di cuenta de las medidas. Eh, El sí, radio puede ser diferente del otro, ¿no? No son iguales. no, sí, son iguales. El uno Son del otro iguales. son iguales. Sí, claro, todos son iguales. Dividimos la unidad todas igual. O sea, todas contienen la misma área. No, o sea, sí, yo me di cuenta, pero entonces no estaba pendiente el momento de usted tomar las medidas. Puede que los bordes sí, pero puede que el triángulo no tenga las mismas medidas los tres lados. A eso me refiero yo. Pues de Es pronto como si un es radio. una figura si es una figura irregular, pues de pronto no va a tener todos los lados iguales y entonces ya se tendría que hacer de otra manera de que, como estamos tomando, ¿no? Pero aquí efectivamente sí todos los triángulos son iguales. 43.3. Y miren, efectivamente aquí también tiene, bueno, un poquito más, un poquito menos, que de pronto es por la línea en que yo la tomé. Mire, correctamente, está desfasada la línea, entonces pues, pero pues sí, es lo mismo. Miren, aquí tiene una medida, aquí tiene otra. Bien. Este lado también es igual. 50. Bien, listo. Entonces continuamos. Yo no sé por qué me dice que esto es el área. Bueno, mira, aquí podemos ver el volumen. El volumen. Vamos a calcular directamente el volumen. Entonces, volumen de nuestro hexágono. Entonces, tenemos que L es la longitud de los lados. Entonces, vamos a multiplicar 3 veces la longitud de los lados por su apotema por la altura del mismo. ¿Cómo sacamos el apotema de un hexágono? Qué calor. Entonces, vamos a sacar el apotema de este hexágono. ¿Qué es el apotema? El apotema es la distancia más corta entre el centro del hexágono a uno de sus lados. Entonces, comenzamos a medir. Aquí tiene 43.3. Aquí va a tener mucho más, ¿sí? Y de seguro este es el área más corta. No vamos a tener ningún área o ninguna distancia mucho más corta. Entonces sabemos que el apotema simplemente es esta línea que tenemos acá. Bien, entonces tenemos todos los datos y comenzamos entonces a realizarlo. Entonces, el lado, vamos a calcularlo en metros. Entonces, el lado tiene 50 milímetros, que son 5 centímetros. Un centímetro, un metro que diga, ¿tiene cuántos centímetros? 100 centímetros. 5 centímetros, ¿a cuánto equivalen? Ay, aquí está el lapicero. 0.05. 0.05. 0,05. El apotema de este hexágono, entonces dijimos que era 43.3. Simplemente entonces 0,0433.
La altura tiene una altura de 10 centímetros o 100 milímetros o 0,1 metro. Volumen de nuestro hexágono es 3 por 0,05 por 0,0433 por 0,1. Me da que es 6,4995 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, aquí tenemos nuestro cálculo. No sé por qué a mí me dio diferente. De pronto fue un error de tomé mal las cifras. Base por altura, 0,05 por altura, 0,0433 dividido entre 2 por 0,1 por 6. Ah, no, sí, me da exactamente igual. Me da igual, miren. Si yo lo hago por el método de que yo le dije que diseccionar en 6 partes iguales ese hexágono, entonces tenemos que base por altura del triángulo, base por altura del triángulo. Entonces, ¿cómo es el triángulo? Sobre 2, ese es el área del triángulo. Entonces, la base es 0,05, ¿cierto? La altura, que es el apotema, es 0,0433 sobre 2. Me da eso 0,05 por 0,0433 dividido entre 2 me da 1,0825 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, metros cuadrados. Entonces, sí, metros cuadrados, porque estamos hallando hasta ahora área. Bien, este es el área de un solo triángulo. Un solo triángulo. ¿Cuántos triángulos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendremos que multiplicar por 6 ese número para poder encontrar el área de nuestro hexágono. Por 6 y me daría 6,495 por 10 a la menos 3. Miren muy bien este 10 a la menos 3 y aquí el volumen me está dando en 10 a la menos 4. ¿Qué pasa? Porque todavía no estoy hallando el volumen, todavía estoy en área. Ahora sí voy a hallar el volumen. El volumen, entonces, ¿cómo se halla? El área de cualquier figura por su altura. En este caso tenemos volumen del hexágono, que es área, que es 6,495 por 10 a la menos 3 por su altura, que es 0,1. Volumen de ese hexágono me da el mismo número, 6,495, pero por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, vemos que por algún lado tiene que dar exactamente igual y es correcto dar los dos números iguales. Profe, pero ¿para qué me sirve esto? Listo, una aplicación súper sencilla que les puedo dar. Nos contrataron para parchar las calles de Cúcuta. Perfecto, listo. Esta es la calle y encontramos un agujero o un cráter, que es lo que hay aquí en Cúcuta. Y ustedes han visto que ellos no hacen la figura del agujero, sino simplemente cogen y hacen una figura cuadrada, ¿cierto? En su contorno y levantan ese pedazo de asfalto. Algo así. Rompen todo eso y así es mucho más fácil calcular un volumen. ¿Por qué? Porque tenemos un cuadrado. Simplemente decimos, no, pues por aquí tiene 1 metro,
por acá tiene 50 centímetros o 0,5 metros, y de profundidad va a tener 10 centímetros, o sea, 0,1 metro. ¿Cuánto material necesito para rellenar ese hueco? Pues simplemente calculo el área o el volumen que ocupa ese. Profesor, 0,01. Correcto. Entonces multiplicamos 1 por 0,5 por 0,1 y vamos. 0,01, profesor. Son 10 centímetros. Sí, tienes razón. No, creo que no. 1 metro son 100 centímetros. 10 centímetros son 10 dividido entre 100. Efectivamente, 0,1, ¿no? Me hiciste confundir, me hiciste patinar ahí, amiguito. Pero bueno, listo. Multiplicamos estas tres variables para poder encontrar nuestro volumen y nos da que vamos a necesitar 0,05 metros cúbicos de asfalto para poder rellenar este agujero. Y si la calle pues está totalmente destruida, pues simplemente tomamos el volumen de la calle completamente, mandamos a levantar todo esto y podemos calcular. Entonces, a nosotros nos venden o venden el asfalto por metros cúbicos y a usted le dicen, ¿cuántos metros cúbicos necesita de asfalto? ¿Yo qué va a ver? Aunque yo soy maestro, yo no soy geometrista experto. Entonces es aquí cuando utilizamos esas herramientas que son súpermente sencillas y que nos pueden ayudar a una tarea que lleva una mayor comprensión. Bien, entonces, a esto es lo que yo me refiero cuando yo les digo a ustedes que voy a intentar hacer ejemplos cotidianos que nos ayuden a entender y a familiarizarnos mucho más fácil con los, con los componentes, disculpen, con los componentes que aquí utilizamos. Denme un momento, por favor, voy por un poquito de agua. Si están en playa, ya fueron a dormir. Así que me quedo dormido. No, que embolaten. Digamos que estamos entendiendo. Tanta cubicadera y aparece. No se lo olvide la representante que hable. Menos mal esto está grabado. El representante está como en quinto sueño. La representante de rato que dormía como la vez pasada. Cuando me pregunten que cuántos metros cúbicos, yo no soy maestro, no me pregunten. Debería dar una vuelta por el parque el profe, ¿no? Uy, qué pasado. Me callaré mejor. Uy, Bueno, está grabadito todo. Está levantando. Está volando. Se está levantando. está hablando la estrella. Pobrecita, la levantaron. No estaba dormida. Estaba tomando una siesta. ¿Quién está durmiendo? Está divertida la clase. Bien, listo. Entonces, qué pena que lo despierte, pero bueno, vamos a continuar. Bien, entonces ya sabemos cómo no dejarnos morir si nos piden calcular el volumen de un prisma hexagonal. Y lo mismo pasaría con un volumen de un prisma
no sé, con cualquier cantidad de lados, ¿no? Pasamos a los cilindros. Ustedes saben, esto es mecánico, ustedes saben por qué las latas de gaseosa y las latas de otras bebidas son redondas. Para po- ¿Para qué? Sí, ¿no? Iba a decir que para que calcularan o sea, la cantidad de líquido que le cae, pero eso es irrelevante. Sí, no. O sea, hay latas gigantescas de cerveza o de otras bebidas que son supremamente grandes. Les ¿Será que explico por resistencia? cómo. Mayor resistencia, ¿no? Tienen mayor resistencia mecánica. Esta presentación tiene una mayor resistencia mecánica. Entonces, cuando las latas, ¿cómo se apilan o cómo se amontonan las latas de gaseosa? No le nombremos otra cosa. Se apilan una encima de otra. Este elemento geométrico, que es el cilindro, nos ayuda a que sea Doc, mucho más fácil. Disculpe. eso es por lo de fuerza por área, ¿no? Lo de momento, la presión. Sí. Por eso estos productos se pueden acumular muchísimos unos encima de otros y no va a haber peligro de que el de abajo se explote o se reviente, porque están diseñados para que soporten el peso de muchísimo. Ellos cuando están cerrados, usted se les puede parar encima, puede saltar, que no se van a reventar. Y además el aluminio que estos lo conforman es súper delgado. Entonces, tenemos un cilindro con materiales muy delgados que soporta mucha fuerza. O sea, que tenemos una excelente figura para poder construir. Y así lo entendieron todos los grandes constructores de la historia. Los griegos utilizaban columnas redondas para eso, para que soportara el tamaño del peso y para que soportara el peso del techo sin ningún inconveniente. Pasa exactamente lo mismo con las latas. Ahí tenemos otro gran ejemplo de la geometría descriptiva. Utilizamos elementos geométricos para poder ayudarnos con experimentos o tareas de la vida diaria. Por lo menos, ustedes, vamos a poner mi cámara, quiero que me vean un segundito. Voy a coger una hojita y les voy a hacer un ejemplo de cómo funciona la geometría en, en la construcción y en todos los ámbitos. Tenemos esta hoja sin ningún doblez. Si la dejamos quieta, miren lo que pasa a la hoja se cae, ¿cierto? No tiene ninguna rigidez. Si yo le aplico un solo doblez a esta hoja, le estoy agregando una arista a esta hoja además y miren lo que pasa, se convierte ya en un elemento sólido que ya puede soportar cuántas veces tú puedes. Mire, ahí está soportando un lapicero y sin desplegarse o maltratarse. Esta es la Es geometría un descriptiva. ángulo. Claro, formamos un ángulo que tiene mucha más resistividad mecánica que otros elementos. ¿Y cómo lo podemos lograr? Gracias a la geometría descriptiva. Entonces, para los mecánicos es fundamental tener en cuenta esto porque nosotros los mecánicos pues utilizamos muchas láminas en nuestro proceso y a esto le llamamos una chapa. Una lámina doblada se transforma en una chapa. Entonces, obtenemos muchísima rigidez. Y más rigidez comenzamos a obtener si comenzamos a crear o a combinar más elementos geométricos. Esta otra vez tenemos una hoja. Está molestando aquí esto. Tenemos una hoja lisa. Y si le agregamos estos dos dobleces a los lados, ¿qué aprende este origami, papá?
si le agregamos estos dos dobleces a los lados, podemos encontrar una superficie que nos va a aguantar mucho más peso que una simple hoja, ¿no? Y partimos del hecho de que es una hoja de calibre supremamente delgado, una hoja de papel, y podemos llevar a hacer figuras geométricas que nos podrán ayudar a la construcción de nuestros elementos. Hay figuras geométricas por doquier y más cuando comenzamos a hablar de arquitectura. Los arquitectos aman las figuras geométricas que no están representadas como tales. Podemos encontrar el techo de un hiperboloides, techos, y este techo lo podemos encontrar en N mil cantidad de obras arquitectónicas alrededor del mundo. Y ustedes pensarán, ala, qué vaina tan difícil de construir. Y yo se lo discuto con toda discusión. No, mentira, se los puedo discutir fácilmente. Esta figura, donde ustedes la ven ahí, solo se construye con líneas rectas. No necesitamos hacer una línea curva o una curva para poder desarrollar una hiperparaboloide, que es la forma en cómo se llama esta figura. Miren, aquí están haciendo una hiperparaboloide con retales o pedacitos de madera donde todas las líneas son rectas. Miren acá. Quiero que vean esta imagen. No se ve bien, ¿no? Pero bueno, son todas líneas rectas que se unen para formar este paraboloide. No saben la cantidad de esfuerzo mecánico que pueden llegar a soportar estos techos. Es una cosa impresionante y por eso los utilizan en los techos, porque es súper lindo, se ve súper bacano y además presenta unas propiedades físicas, mecánicas que son envidiables de otros techos. Aquí tenemos entonces diferentes techos y eso es lo que hay. Mire, por lo menos esto es en Brasilia, ¿sí? Aquí también tenemos la Catedral de Brasilia. Vamos a ver, este también es en Brasilia. Y en fin, cantidades que utilizamos o que podemos utilizar en mil cantidad de veces. Los techos de las gasolineras antes se hacían con estas hipérboles paraboloides y pues obviamente se veían muy bacanas. Mira, aquí hay unas imágenes donde podemos visualizar diferentes trazos de paraboloides y entonces dependiendo ya la cantidad de vértices a la que ellos se sometan, pues cambiará su forma. Bien, después, a mí me gusta mucho este cuento. A mí me gusta mucho el cuento de la geometría y la arquitectura, poderlos combinar y poderlos formar figuras muy bacanas. Y después hablaremos de la Sagrada Familia en Barcelona, que es esta catedral impresionante que la hizo o la diseñó el arquitecto Gaudí, un arquitecto español de procedencia de Barcelona, catalán, y es una vaina súper impresionante con unas figuras, unos vitrales hermosísimos, pero todo está conformado a través de figuras geométricas. Imagínense, mire, para que les den la magnitud de la obra. La primera piedra se colocó el 19 de marzo de 1882. Y el día de hoy, 16 de marzo del 2021, y todavía ella se construye, o sea, aún no se ha terminado. Y no es porque le hayan dado el contrato a los Nule, no, es porque realmente lleva un trabajo increíble. Y todo esto lo hizo Gaudí, el arquitecto,
con un poquito de lápiz, un poquito de conocimiento en geometría y una reglita. No, pues bueno, estoy guardando proporciones, ¿no? Obviamente. O sea, lo que yo quiero decir es que no utilizó ningún software de simulación para poder hacer esto, que me parece impresionante. Luego, una escultura a la geometría descriptiva. Bien. Aparte de esto, también tenemos. Bueno, el cilindro, ¿no? Estábamos hablando del cilindro, nos desviamos un poquito del tema. Entonces, vuelve lo mismo con que también puede ser un prisma, porque un cilindro tiene dos caras, son paralelas, ¿sí? En sus dos caras son paralelas, y está separado por una línea que se llama la altura. Exactamente lo mismo. ¿Cómo se hace o cómo se calcula el volumen de un cilindro? Primero tenemos que calcular, vuelvo y les digo, el área transversal del sólido, que en este caso, ¿cuál es el área transversal o qué figura representa el área transversal de un cilindro? Un círculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el área transversal? Yo les estoy hablando a ustedes del área transversal y no les he preguntado si ustedes realmente saben qué es un área transversal. La base de la figura. No, Sí, profe, yo no. No, listo. No. Disculpen ustedes a mí que yo he estado hablando ahí como loro borracho y no les he mostrado qué es un área transversal. Ok, tenemos un sólido, cualquier sólido. Vamos a tomar este sólido porque estamos hablando de él. Le vamos a dar las medidas que nosotros queramos y simplemente extruyo y tenemos un sólido, ¿cierto? ¿Cuál es el área transversal de este sólido? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es tomar un corte transversal del sólido. Listo, ya lo recorté por la mitad, lo tasajeé con un cuchillo y lo miro desde arriba. ¿Qué figura veo yo acá? Una circunferencia, ¿cierto? Un círculo. Esa es el área transversal de un cilindro. O sea, que ¿cuál va a ser el área transversal de un cubo? ¿O cuál va a ser la figura transversal? Exacto, un cuadrado. Visto en planta. Es correcto, visto en planta. Entonces, aquí tenemos el área transversal. Por eso les digo yo transversal. Bien, ya sabiendo qué es esto, entonces tenemos el área transversal del círculo. ¿Y cómo hallamos el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Creo que es pi por radio al cuadrado sobre 2, pero no estoy seguro. No, pi r cuadrado. No sé. Pi r cuadrado, sí. Área del círculo. Y pi por r cuadrado. La otra 2 pi r, que no estoy mal, es que no me acuerdo bien. Pero es el perímetro. Ese es el perímetro. Ah, ok. Sí, mentira. Sí. Ok, listo. Entonces tenemos ya el área de esto, que es pi por r al cuadrado, y simplemente lo multiplicamos por la altura, que es la que nos va a definir el volumen de este cilindro. Se usa más en la iglesia, ¿no? Señor. La cultura que se usa en la iglesia es la más fuerte, la construcción. La construcción que se utiliza ¿en qué? Disculpen, es que no entendí. En la iglesia. En las iglesias sí, vemos columnas redondas por doquier. Tiempo, son las mejores. Sí, claro. Ajá, duran mucho, claro, por su resistencia. Entonces, lo que les decía a ustedes ahorita, son, de pronto no son muy fáciles de construir, porque para nosotros es mucho más fácil, imagínense, generar un círculo con retablos, como se hacía antes. Ahorita porque hay moldes redondos que podemos llegar y unas canaletas que son las que llaman y formar esa figura correcta, toda cilíndrica o bonita, ¿no? Pero bueno, listo, no importa. Pues antes se hacía de esa manera. Antes se tenían las canaletas o las tablas que se utilizaban para fundir. Entonces vemos que son círculos o que son polígonos con muchos lados. Entonces tenemos, este es un círculo, ¿y qué era? ¿Cómo hacían antes? Entonces, esto era una cara, muchas caras que al final y al cabo, pues, hacían casi que era una columna o un círculo.
Bien, muchachos, esto... Uy, ya se acabó esta vaina, yo no he avanzado un poco, he hablado puras mentiras, ustedes ahí creyéndome. Eh, tenemos también las esferas, ¿sí? Entonces, una esfera es un sólido con todos sus puntos a la misma distancia del centro. En cualquier punto de donde nosotros tomemos el radio o el diámetro de una esfera, pues nos va a dar exactamente igual. ¿Cómo hallamos el volumen de esta área, de esta esfera? Es 4 tercios por pi r al cubo. ¿Cuál es el radio? El radio es, el radio es la mitad del diámetro, ¿cierto? Bien, entonces ya sabemos cuál es el volumen de una esfera. Un cono circular tiene una base circular que está conectada por una superficie curva a su vértice. Un cono se llama cono circular recto si la línea desde el vértice del cono hasta el centro de su base es perpendicular a la base. O sea, ¿qué quiere decir? Que genera un ángulo de 90 grados la altura del cono con respecto a su radio. A eso se le dice un cono recto. En mecánica utilizamos muchos estos conos porque nosotros utilizamos algo que se llama el principio de Venturi, que es el cambio de áreas, ¿sí? Para una mayor velocidad de lo que él contiene. Si a un tubo de agua lo pasamos, viene de una medida de 100 milímetros, no sé, de diámetro del tubo de agua, y lo pasamos a una medida mucho más pequeña, el caudal va a ser menor, pero la velocidad del líquido va a aumentar. Es exactamente lo que queremos nosotros a veces los mecánicos al pasar aire por los conos, queremos aumentar esa velocidad para ya sea procesos de enfriamiento, ya sea o procesos de calentamiento, ¿sí? Para que pase el aire caliente directamente mucho más rápido por el ducto y podemos desahogar el vehículo o la máquina que estemos desarrollando, ¿no? Las pirámides, pues las pirámides es una base poligonal conectada por caras triangulares a su vértice, ¿sí? Una pirámide es una base regular si su base es un polígono regular. Bien, muchachos, algo muy bacano vamos a hacer la actividad de esta clase y vamos a generar un, un sólido a partir de eh, a partir de un dibujo en 2D. Entonces, lo que vamos a gastar son elementos supremamente costosos que van a ser una hoja, un lápiz, una regla, unas tijeras y un poquito de colbón. Me las creí. ¿Cómo? Creí que de verdad iban a ser caros. Ya no tengo plata. Ya iban a pelear, ¿no? Ya iban a pelear. No, nunca, nunca. Y vamos a generar una figura geométrica de 3 dimensiones a partir de una figura de 2 dimensiones. Ya sea, podemos hacer un cubo, pues la esfera, si van a intentar hacer una esfera, pues por mí sería genial, pero pues no les auguro buenos términos. Pueden hacer un cubo, un rectángulo poligonal, una pirámide que también es muy sencilla, ¿sí? Un cilindro que también es muy sencillo. Entonces, la tarea es esa, hacer una figura geométrica del que vayamos a recortar de una hoja. ¿Cómo hacemos un cubo, profe? Yo no tengo ni idea. Pues simplemente dibujamos el cubo y lo despedazamos en la hoja. Miren. Silencio, profe. ¿Cómo? Bien, entonces miren, así de esta manera podemos hacer un cubo. Miren,
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras donde le dejamos unas lengüeticas para poder pegar y que se nos facilite también la cosa. Miren, aquí están generando un prisma pentagonal, ¿sí? Muy sencillo también. Figuras geométricas en 3D para armar. Vamos a poner. Ah, bueno, aquí está. Entonces tenemos, miren, la pirámide triangular, ¿sí? Tenemos más elaborados, ¿sí? Tenemos, miren el cono que es muy sencillo. ¿Alguien levantó la mano? Yamil, cuéntame. ¿No? Bueno. Sí, Yamil, le estoy escuchando, cuénteme. Profe, que si entonces la tarea es hacer un cubo geométrico. Puede ser un cubo, puede ser una pirámide, puede ser un hexágono, puede ser lo que ustedes quieran, lo que a ustedes se les facilite, ¿sí? Le toman una fotico y lo suben a la plataforma. Siga, Rafael, sí, cuénteme. No importa la medida. No importa la medida. Que quepa en una hojita de blog, ¿no? O sea, no pongan a hacer elementos muy grandes porque pues se gasta más papel y ojalá sea en una hoja de papel reciclable que ya hemos utilizado por ambas caras y que podemos simplemente arrugarlo y botarlo, pues vamos a hacer otra tarea, vamos a reciclar y vamos a hacer este elemento. Por eso yo lo pensé hacer una cartulina. También, sí, sí, sí. En lo que les quede mejor, en lo que tengan a la mano. ¿Sí? No les voy a decir a ustedes que salgan a la tienda a comprar algo porque pues estamos todavía en contingencia y no puede. Dígame, Alberto. Con tapabocas puede salir, profe. Con tapabocas Profe, puede salir, pero pues no sería lo ideal. cualquier figura, ¿cierto, profe? Sí, señor, Podemos hacer. cualquier Listo, figura. listo. Listo, listo. Bueno, muchachos, por favor, las fotos y todo vamos a dejarlo en el Q10. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a manejarlo en el Q10. Aquí vamos a subir todas las tareas que tengamos. Ya estaba pasando. Buenas noches. Profe, yo no sé cómo se hace, pero miraré un video. Eso. Es muy sencillo, créanme que sí que es muy sencillo. Inclusive pueden imprimir esto. No sería lo ideal, pero pues aquí les apeo. Pueden imprimir la figura, la recortan y la arman. Listo, profe, Profe, gracias. ¿esta grabación usted también la sube al QD? Claro que sí. Todas las clases las subo yo al Q10. Profe, ¿dónde es que se encuentran? Ya un momento, ya déjenme terminar aquí un momentico y ya les indico dónde se encuentran. Alguien tiene el micrófono molestando y está creando interferencia ahí fuertemente. Ok. Profe, se le toma una foto y eso se le sube ahí al QD, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bien, entonces voy a poner aquí figuras geométricas. Esa es la lección del día de hoy, la clase que vimos hoy. Entonces, miren, se meten a la lección del día de hoy, que es figuras geométricas. Dice, muchachos, en el link hay un video. Yo pongo el link del video apenas yo lo subo a YouTube. ¿Sí? Yo subo el video a YouTube y apenas yo tenga ese video allá arriba, yo simplemente les paso o les pongo ahí el link. O sea que ese link te demora más o menos en ponerse ahí unas 3 horas más o menos entre que se descarga el video, entre que subo el video, entre que lo miro a ver qué pasa, qué partes puedo borrar para hacerlo más corto, más largo, lo que sea. Bien. Después voy a generar la tarea. La tarea es figuras geométricas. Tarea dejada en el video. Si no saben cuál es volver a ver el video. Cualquier figura geométrica
hecha por ustedes. ¿No me permite foto o PDF? Fotos, como sea. Anexar fotos. Bien, alguien más creo que me estaban levantando la mano, ¿alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Preguntas, inquietudes de la actividad de lo que estamos hablando, señor? Solamente es una figura, ¿no? Sí, solamente es una figura. Vale. Pero Perfecto. como solo van a hacer una figura, quiero que quede bien hechecita, ¿no? No que un lado más grande que el otro y así toda torcida y bien bonita. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces nos vemos cuando nos volvemos a ver ustedes. Con ustedes nos volvemos a ver el viernes, si no estoy mal. Sí, efectivamente, el viernes con física mecánica. Entonces, nos vemos el viernes y que estén bien. Chao. Chao, profe. Listo, profe. Buenas noches. Buenas noches.